Damos un paso más en las consecuencias de aquello que firmamos en el mes de octubre y no es otra cosa que el acuerdo por la concertación social. En este caso traemos la estrategia de empleo de Extremadura del 2016 al 2019 y el plan de empleo 2016-2017. Es fácil entender que acordamos una estrategia de medio plazo y traemos un plan de corto plazo. Si dentro de la estrategia de actuación para estos próximos 4 años traemos un plan para el año 2016 y el año 2017, que tiene un presupuesto de 220 millones de euros y que tendrá a partir del lunes los primeros movimientos de desarrollo que nos llevará en mayo, junio y julio a aprobar convocatorias y decretos, que son, entre otros, el programa de ayudas al empleo en la economía social, las ayudas a la contratación indefinida, los programas de orientación para el empleo, el plan de empleo de autónomo, que llevaremos a la firma también en las próximas semanas, el programa de formación para personas desempleadas, el programa de formación con compromiso de contratación, programas renovados de formación y empleo, las antiguas escuelas taller, los grupos de trabajo para la mejora del SESPE o los procedimientos de acreditación de las cualificaciones profesionales a través de la experiencia laboral, ¿no? Y el objetivo es aumentar la ocupación de la población activa, incrementar el empleo estable y mejorar la calidad en el empleo. Es decir, que no es una cifra solo, no tenemos solo un problema de alta tasa de paro, tenemos un gravísimo problema de precariedad laboral, que en gran parte y en lo que respecta a la Junta lo estamos intentando resolver con los nuevos pliegos de condiciones. Se están resolviendo los contratos que hasta ahora se están licitando a un precio más razonable de lo que se estaban resolviendo antes. Eso va claramente a repercutir en la calidad en el empleo, va a beneficiar también a las empresas que están teniendo que hacer bajadas inferiores y estamos incorporando además la cláusula social del respeto por los convenios colectivos. Es decir, no solo un problema de cifras. Objetivo, aumentar los ocupados, disminuir el paro y mejorar la calidad en el empleo.